Bueno, buenas tardes oficialmente a todos. Estamos grabando la clase. Hoy vamos a hablar particularmente del año de 1807, 1808, 1909. Son años en los que Napoleón se encuentra en la cúspide de su poder, en la cúspide de su arbitrio, por así decirlo, de los destinos de Europa. Son años para él importantes, pero también son años en los que comenzará a ver un poco que no es invencible y que sus tropas también son susceptibles de ser derrotadas. Hoy vamos a hablar también de una batalla como lo que fue la batalla de Eylau, en la cual Napoleón, o mejor dicho, su ejército estuvo a punto de ser derrotado y tuvo una buena cantidad de bajas, y fue una batalla que no tuvo un resultado preciso, ¿ok? Napoleón, dueño de Europa, Napoleón es dueño de los destinos del viejo continente, ha hecho campañas brillantes, ha derrotado al imperio prusiano, ha derrotado al imperio austrohúngaro y se encuentra a punto de invadir España. Ya derrotó también a los rusos en Austerlitz, derrotó a los austríacos en Ulm, derrotó a los prusianos y ahora está a punto de volver a enfrentarse con el ejército ruso. El ejército ruso se encuentra en esta situación porque Napoleón ha invadido Polonia y evidentemente Polonia es un país, o era un país para aquel momento que formaba parte del Imperio Ruso, y los rusos evidentemente no podían pretender que, no podían permitir que Napoleón de alguna manera invadiese su territorio, e iban a hacer lo humanamente posible para evitarlo. En este caso, el ejército ruso intenta atraer al ejército napoleónico a la batalla y eh, no usan esa estrategia tradicional que ellos solían hacer, de retirarse hacia sus posesiones, de retirarse hacia sus dominios, hacia las estepas, retirarse sin combatir y buscando atraer al ejército francés hacia sus dominios, hacia esas estepas que son las grandes llanuras heladas de Rusia. Esta primera campaña de Rusia hubiese concluido desastrosamente antes del año 1807 si Napoleón hubiese perseguido a los rusos y si los rusos hubiesen hecho esto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bennigsen, que es el comandante en jefe del ejército ruso, deseaba entablar batalla, deseaba presentar batalla, y esa batalla se desarrolla precisamente en el sitio de Eylau, en Polonia. Esa batalla tiene lugar el 8 de febrero de 1807. Fue un combate muy sangriento, fue un combate que verdaderamente se conoce como una carnicería en todos los aspectos. Este combate prácticamente significó el aniquilamiento del cuerpo de ejército del general Ayagó, completamente aniquilado. La caballería rusa cargó tan profundo dentro de las líneas del ejército francés que prácticamente estuvo a punto de hacer prisionero al emperador Napoleón, que nunca pudo superar y nunca pudo olvidar esta batalla tan desastrosa, esta batalla tan fuerte, que no podríamos hablar de que oficialmente fue su primera derrota, porque la historia establece que esta batalla fue, en algunos casos, para algunos historiadores, fue una batalla que no tuvo un resultado definido. Otros historiadores dicen que fue una victoria táctica francesa porque obligó al ejército ruso a retirarse, pero lo cierto es que las bajas fueron muy importantes por ambas partes. Acá estamos hablando de que los franceses tuvieron aproximadamente 25.000 bajas y los rusos aproximadamente 15.000 hombres. Esta batalla, como ya dije, tuvo lugar el 8 de febrero de 1807 y se conoce como un choque sangriento entre el ejército ruso mandado por el mariscal Bennigsen y las fuerzas francesas mandadas por el emperador Napoleón Bonaparte. Fueron 14 horas de batalla. La batalla se puede considerar una masacre, una pérdida de vidas, quizás una pérdida inútil de vida. Y ya a las 11 de la noche, cuando la batalla no tenía un resultado claro, el mariscal Bennigsen, que manda a las tropas rusas, procede a retirarse, cubierto por el cuerpo de ejército de los cosacos, que formaba siempre parte en aquel entonces de los cuerpos de ejército rusos. Recordemos que los cosacos eran un pueblo nómada de las estepas rusas, que con el paso del tiempo se fue asimilando en ciertos aspectos hasta la cultura, a la cultura y algunos sectores de la sociedad rusa, y llegaron a formar parte en muchas campañas llevadas a cabo por el ejército ruso.
El ejército ruso se replegó sigilosamente y los franceses prácticamente no se enteraron de esta situación hasta muchas horas después. Y estaban tan exhaustos, estaban tan destrozados los soldados franceses, estaban tan diezmados, por así decirlo, que Napoleón no dio orden de perseguir a los rusos porque sabía que sus soldados no se encontraban en condiciones de hacerlo. Técnicamente se puede considerar, como lo dije, el hecho de que algunos historiadores consideran que esta batalla fue una victoria táctica francesa, porque los franceses ganaron la posición y las conservaron. Pero, ¿qué es lo que ganaron los franceses? Un extenso campo de nieve, una gran extensión, una llanura completamente llena de nieve, cubierta de cadáveres, de miles de cadáveres congelados, y los franceses, aunque ganaron la posición, evidentemente, aunque lograron hacer que el ejército ruso se retirara, fue a costa de una pérdida de vidas muy, muy alta. No se considera esta batalla precisamente una de las más brillantes del ejército francés al mando de Napoleón. Se puede decir que fue su primer resultado dudoso. Fue la primera batalla en la cual Napoleón no pudo desplegar su estrategia, no pudo desplegar su conocimiento del campo, primero porque se encontraba en un sitio, en un campo de batalla que no conocía a la perfección, segundo porque las condiciones del terreno, el terreno nevado, el terreno completamente cubierto de nieve, impedía el despliegue de tropas. ¿Qué es lo que salva a Napoleón Bonaparte? ¿Qué es lo que salva al ejército francés de la completa derrota? Una carga que algunos consideran la mayor carga de caballería de la historia, llevada a cabo por Joaquín Murat, por el mariscal Joaquín Murat, quien algunos años más tarde será coronado como rey de Nápoles. Esta carga de caballería de Murat es lo que salva al ejército francés de una derrota completa, es lo que rompe las líneas rusas y es lo que provoca que los efectivos del ejército ruso se replieguen o se retiren para que después el mariscal Benningsen ordene la retirada. Así que Napoleón sufre su primer no, por así decirlo al revés, sufre su primer resultado dudoso como comandante en jefe de las tropas francesas, como militar, como estratega. Se dice que es una masacre. El mariscal Ney decía que había sido una masacre completa, pero ambos bandos se dicen haber ganado la batalla. Los rusos ofrecieron un Te Deum probablemente para tratar de convencerse a sí mismos de que ellos habían sido los vencedores. Y Napoleón lo que hizo fue instalarse en Varsovia y esperó allí pacientemente, en gran parte, porque allí estaba la amante del momento de Napoleón, que era la condesa polaca María Walewska. Pero sobre todo, Napoleón tenía una idea en mente, una idea muy fija en ese momento. ¿Cuál era la idea de Napoleón? ¿Qué es lo que trataba de hacer Napoleón en ese momento? Tratar de forzar a la paz al zar Alejandro I de Rusia, Alejandro I Romanov, o simplemente ganarse su amistad. Quizás era un pensamiento ingenuo de Napoleón, pero era lo que él tenía en mente en ese momento. Francia se encontraba muy lejos y él la gobernaba a través de cartas en las cuales prácticamente se ocupa de todos los detalles en unos extremos prácticamente increíbles. Se dice que en esas cartas Napoleón intentaba organizar las fiestas de París. Fouché le cuenta, acuérdense que Fouché es su famoso ministro de policía, lo mantiene al tanto de todas las cosas que ocurren y de los resultados de sus indagaciones y de sus trabajos de espionaje. Y por fin, después de esa espera y de estos meses de estío de Napoleón, que van desde el mes de febrero de 1807 hasta el mes de junio de 1807, estamos hablando de prácticamente 4 meses. El 14 de junio de 1807 se libra precisamente en lo que era el aniversario de la batalla de Marengo de 1800, el 7º aniversario de la batalla de Marengo, la brillante victoria de Napoleón sobre las tropas austríacas en la Lombardía, en la segunda campaña de Italia, en aquella famosa campaña en la que atravesó los Alpes para enfrentar a los austríacos. En el aniversario precisamente de Marengo, obtiene una de sus grandes victorias, la que a mi juicio, a mi manera de ver muy particular, yo le tengo mucho cariño a esta batalla, es quizás la victoria más brillante de Napoleón desde el punto de vista estratégico, la batalla de Friedland
repito, del 14 de junio del año de 1807, una batalla que de alguna manera ayudó a las tropas francesas a resarcirse un poco, a reivindicarse un poco después del desastre ocurrido para ambos ejércitos en la indecisa batalla de Eylau. Esta batalla de Friedland, se puede decir, fue una victoria completa de Napoleón sobre las tropas mandadas por Bennigsen, de manera directa sobre el campo, pero de manera indirecta mandadas en persona por el zar Alejandro I. Los rusos prácticamente habían conducido a lo largo del día 13 de junio a la caballería francesa desde Friedland hacia el oeste, y el cuerpo principal de las fuerzas del mariscal Bennigsen inició la ocupación de la villa de Friedland en la noche de ese día, de esa fecha, del 13. El ejército francés se encontraba moviéndose hacia la ciudad, hacia el pueblo de Friedland, pero lo estaba haciendo por diversos caminos, por diversos senderos, y por lo tanto se encontraba muy disperso. ¿Qué fue lo primero que ocurrió en esta batalla? Fue un choque, una escaramuza. O sea, se enfrentaron las vanguardias de ambos ejércitos. El cuerpo de ejército del mariscal Jean Lannes, por parte del ejército francés, enfrentó a un cuerpo de ejército del ejército ruso, y ambas partes atacaron o usaron la caballería para la cobertura, para la formación de las líneas de batalla, pero fueron escaramuzas que no produjeron mayores, digamos, efectos, y se pudo considerar una victoria a favor de los franceses en este caso. Pero los rusos se hallaron prácticamente en una posición desesperada en algún momento de la batalla, y esta batalla se decide básicamente gracias a la artillería. Las fuerzas francesas fueron llegando prácticamente lentamente, y costó muchísimo a Napoleón y a sus comandantes reunir todas las fuerzas. A las 5 de la tarde prácticamente, a las 5 de la tarde prácticamente todo estaba ya listo. El mariscal Ney, precedido por una potentísima descarga de artillería, cargó sobre las fuerzas rusas que se encontraban en el bosque de Sortlak, bastante cercano a la población de Friedland, y este ataque obligó a los rusos a replegarse hacia la zona de Alais, muy cercana, y una de las divisiones del mariscal Ney, comandada por el general Marchand, atacó el ala izquierda rusa sobre el río Sortlak, y esta carga de caballería contra el ala izquierda fue repetida muchísimas veces por los franceses y rompió las líneas del ejército ruso. Los rusos se hallaron prácticamente amontonados en los meandros de la zona de Alais, y eran un blanco fácil para la artillería francesa, en este caso para la artillería del mariscal Ney y para la artillería de reserva. Y el ataque de Ney se detuvo finalmente. La caballería de reserva del mariscal Bennigsen atacó al mariscal Ney una vez que los franceses cedieron en las posiciones, porque decidieron no atacar, y esta carga de Bennigsen hace que las tropas francesas retrocedan. Como en la batalla de Eylau, prácticamente la llegada de la noche parecía tener consecuencias desastrosas para el ejército francés, pero sucedió que en ese momento había un terreno firme. En ese momento el terreno no estaba cubierto de hielo, el terreno no era pantanoso, no estaba cubierto de nieve, no estaba cubierto de fango, y las tropas francesas, en este caso las divisiones de infantería del mariscal Dupont, iniciaron una carga violenta con una rapidez increíble, y empujaron a los escuadrones rusos hacia las congestionadas tropas que ya estaban amontonadas en los meandros del río, y la artillería del general Senarmont prácticamente se encargó de destrozar a los destacamentos rusos que estaban amontonados en la margen del río. Y este fue, por así decirlo, uno de los primeros ejemplos en la historia en los cuales la artillería decidió una muy buena parte de la batalla. Los efectos de la artillería sobre las fuerzas rusas fueron devastadores, fueron sencillamente desastrosos. Las fuerzas rusas, ante ese bombardeo inconmensurable de artillería, se desmoronaron en pocos minutos e iniciaron una retirada espantosa, una retirada terrible, una retirada desordenada, y el mariscal Ney
intentó con sus efectivos perseguirlos, pero también sus tropas estaban demasiado exhaustas porque prácticamente habían soportado el grueso de la batalla. Al final, cuando tropas de refresco francesas entraban en la batalla, iniciaron una especie de persecución contra los efectivos rusos, que se terminaron de replegar ya definitivamente, y a este punto la batalla estuvo completamente decidida y fue una victoria completa y total por parte del ejército francés, que prácticamente batió y destrozó al ejército ruso de una manera aplastante, repito, gracias al efecto de la artillería, del bombardeo de la artillería. Esta es una de las primeras batallas de la historia en las cuales la artillería tiene un efecto tan contundente, y también es una de las primeras batallas en las cuales se demuestra que el bombardeo continuo sobre una posición de infantería puede hacer que esta posición de infantería quede completamente destruida, e incluso puede mermar un bombardeo continuo también la moral, no solamente de las tropas de infantería que están siendo sometidas a este bombardeo, sino de las tropas que se puedan encontrar en las inmediaciones. ¿Por qué? Porque esos cañones que están concentrando el fuego sobre un punto pueden después girar y atacar otro punto o atacar otro flanco. Entonces, el ejército o los efectivos que se encuentran bajo ese bombardeo tienen dos opciones: o replegarse y tratar de retirarse lo mejor posible para evitar luego ser atacados por una carga de infantería o una carga de caballería del ejército contrario, o simplemente intentar tomar las posiciones en las cuales se encuentran esas baterías que los están sometiendo a ese bombardeo. En este caso era completamente imposible, porque esas baterías se encontraban emplazadas en una posición que estaba completamente cubierta por el ejército francés, y hubiese sido una locura por parte de los destacamentos rusos de infantería intentar romper las líneas francesas, especialmente por la situación desesperada en la que se encontraban. Estamos hablando de que el ejército francés participó con 66.000 hombres y aproximadamente 120 piezas de artillería, y las fuerzas rusas lo superaban en número por unos 16 o 18.000. Algunos historiadores hablan de 82.000 efectivos rusos, otros historiadores hablan de 84.000. Lo cierto es que las bajas rusas ascienden prácticamente a la mitad de los efectivos. Estamos hablando de 40.000 muertos, heridos o prisioneros, y estamos hablando de solamente 8.000 soldados franceses caídos en combate, entre muertos y heridos. No hubo prisioneros franceses, y esta gran victoria de las tropas francesas sobre el ejército ruso, la segunda gran paliza que Napoleón le da al ejército ruso, obliga al zar a querer pactar, obliga al zar Alejandro I a acercarse a Napoleón, que en ese momento es completamente, digamos, dueño de la situación después de otra gran victoria que de alguna manera reivindica lo que había pasado en la batalla de Eylau. Esta batalla, como ya dice, obliga a ambas partes, especialmente al zar Alejandro I Romanov, a solicitar una entrevista con Napoleón. Esta entrevista tiene lugar en Tilsit. Esta famosa entrevista de Tilsit, que tiene lugar el 25 de junio de 1807, 11 días después de la batalla, es una de las entrevistas entre líderes, entre emperadores, más estudiadas y más reseñadas a lo largo de la historia. Entre otros, el gran escritor ruso, uno de mis preferidos, León Tolstoy, o Lev Nikolayevich Tolstoy en ruso, en su gran obra, en su obra maestra de la literatura universal, La Guerra y la Paz, dedica una buena parte de uno de sus capítulos a narrar esta entrevista entre Napoleón y el zar Alejandro I de Rusia. Recordemos que La Guerra y la Paz es una obra que gira en torno a la sociedad rusa de esa época, precisamente de los tiempos de las guerras napoleónicas. La Guerra y la Paz comienza en el año de 1805, cuando Napoleón se encontraba en la cúspide de su poder, y termina más o menos con lo que es la retirada y posterior derrota del ejército napoleónico en Rusia en el año de 1812. Es una novela que cubre bastante tiempo, 7, 8 años de esa época en las cuales se llevaron a cabo las guerras napoleónicas, y también retrata el comportamiento de la alta sociedad rusa, tanto de Moscú como de San Petersburgo,
de ese entonces. Estamos hablando de una novela que a mi manera de ver, es una de las grandes novelas de la historia. Pero ¿qué pasó? Volvamos a la entrevista de Tilsit. Esta entrevista se lleva a cabo en una tienda montada sobre una balsa en lo que era en ese entonces, en lo que todavía es el lago Niemen. Se dice que fue un combate, un combate en el mejor sentido de las palabras, un combate, digamos, de finuras, de frases corteses entre el zar Alejandro y Napoleón. Un combate floral, dice el biógrafo de Napoleón, André Marois, entre otros. Ambos emperadores eran uno más vanidoso que otro, y el flechazo, por así decirlo, en el enamoramiento, digámoslo así, el enamoramiento fue mutuo, porque ambos de alguna manera, a pesar de ser rivales, a pesar de tener muchas cosas en contra, tenían cosas en común y guardaban una especie de admiración el uno por el otro, no obstante ser Alejandro I heredero de una familia real que tenía muchísimos años en el trono de Rusia. Admiraba a Napoleón, que para muchos o para la nobleza rusa y para la nobleza europea en general era un advenedizo, pero que era un hombre que había llegado a las alturas del poder gracias al esfuerzo propio y gracias a su extraordinario olfato para poder aprovechar las oportunidades. ¿Ok? Esta en esta entrevista, Napoleón prácticamente se había prometido ganarse a, como él describe, a Alejandro, este emperador tan guapo, bueno y joven. Ojo, esto no significa bajo ningún concepto, el hecho de que Napoleón esté emitiendo estos conceptos, no significa bajo ninguna circunstancia que Napoleón sea homosexual. Eran cosas muy particulares de ese tiempo, era un lenguaje muy usado por los digamos, los jerarcas, los nobles y los miembros de las cortes europeas de ese tiempo. Todo indica que lo consiguió. Se dice que Alejandro dijo a sus edecanes: nunca he querido a nadie más que este hombre, después de la entrevista. En la entrevista de Tilsit, o el resultado de la entrevista de Tilsit, fue simplemente el sellar una amistad mutua, una amistad que parecía forjada, por así decirlo, a sangre y fuego, una amistad que parecía sellar un pacto irrompible entre Rusia y Francia. ¿Qué era lo que se buscaba? Ambos emperadores se dejaron seducir, digamos, por la inteligencia y la delicadeza de espíritu que ambos mostraron el uno frente al otro. Y, Alejandro no se entrevistó en la balsa de Tilsit con la Revolución Francesa, no se entrevistó con un representante de la Revolución calzada con botas y espuelas. Allí el zar Alejandro tuvo la oportunidad de ver a un hombre, al emperador Napoleón, que era un hombre de mundo, un hombre cultivado, un hombre que había aprendido muchísimas cosas, no solamente llevado por el ejercicio del poder, sino también por todas las lecturas que había llevado a cabo Napoleón Bonaparte a lo largo de su vida. Napoleón elogió de una manera muy concreta al zar Alejandro. Nos levantamos muy pronto de la mesa y acordamos librarnos del rey de Prusia, que nos aburría y nos causaba problemas a ambos. A las 9 en punto, narran los historiadores, el emperador Alejandro vino al cuarto de Napoleón a tomar el té vestido de civil y ambos charlaron de política, de filosofía, y Napoleón hablaba de que el zar Alejandro tenía o quería llevar a cabo reformas liberales dentro de lo que era el esquema de la sociedad rusa, y de hecho Alejandro intentó llevar a cabo algunas reformas que intentaron aliviar un poco lo que era el sistema feudal ruso. Recordemos que Rusia tenía un sistema feudal, un sistema muy particular de posesión de la tierra. En la Rusia de Alejandro I, hablamos de ya este año 1807, incluso eso se mantuvo así hasta el año 1860 aproximadamente, un terrateniente ruso, un conde o un príncipe, que eran los títulos nobiliarios que pertenecían a la nobleza rusa, cuando eran dueños de tierras, cuando eran dueños de haciendas, cuando eran dueños de inmensas posesiones de tierra, dentro de esas tierras habían aldeas. Y los habitantes de esas aldeas se consideraban propiedad del señor que poseía esas tierras. De hecho, hay documentos de propiedad de esa época en los cuales, entre otras cosas, se manifiesta
que el príncipe o el conde propietario de esas tierras tenía, por así decirlo, tantas hectáreas de tierra, tantas cabezas de ganado, tantos caballos, y como parte de esas propiedades poseía también el número de almas que viviesen en las aldeas que estuviesen dentro de su territorio. El hecho de ser propietario de esas almas significaba que era el propietario de esas vidas humanas, el propietario de esos campesinos que vivían dentro de sus posesiones. A eso, digamos, a ese nivel se encontraba Rusia. La vida del campo ruso en ese momento era una situación de un feudalismo muy atrasado. Por eso muchos historiadores dicen que cuando Europa se reformó a partir de la revolución industrial, se reformó a partir de las ideas del iluminismo francés, de la revolución francesa, y de los grandes, de las ideas de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, Rusia permanecía aún en la penumbra del feudalismo. No habían bastado las reformas de Pedro el Grande, no habían bastado las reformas de Catalina. ¿Por qué? Porque ambos emperadores, aunque reformaron muchísimo la estructura de la sociedad rusa, se encontraron siempre delante de un muro infranqueable que era representado por la nobleza rusa, una nobleza muy arraigada, una nobleza que defendía de una manera acérrima sus privilegios, y entre esos privilegios estaba el hecho de ejercer el dominio en sus tierras de una manera prácticamente omnímoda. Por eso las reformas de Alejandro I también se estrellaron contra ese muro que era la nobleza rusa. Si Alejandro I de Rusia representó algo del liberalismo, su sucesor será precisamente todo lo contrario. Será uno de los monarcas más absolutistas en la historia de Europa y uno de los zares más absolutistas en la historia de Rusia. Pero volvamos a la entrevista de Tilsit. Napoleón en ese momento defendía la monarquía hereditaria. ¿Por qué? Porque él había ascendido al trono de Francia, ocupaba simbólicamente el trono de los Borbones, y él mismo luchaba por ser aceptado dentro de ese club de monarcas, dentro de ese club de nobles que dominaban Europa. Él era un soldado que provenía de una provincia secundaria del Imperio francés, pero había llegado a la cima de su cenit, a la cima de su gloria, viniendo desde muy abajo, cosa que no había sido así para el zar Alejandro I, porque el zar Alejandro I siempre fue o había sido heredero al trono de Rusia antes de subir a él. Napoleón abandonó Tilsit convencido de haberse granjeado completamente la amistad del zar. Y la situación era de alguna manera agradablemente absurdo, y el mismo Napoleón no tardaría mucho en censurar al zar Alejandro I. Pero como señala uno de los biógrafos, uno de los primeros biógrafos serios de Napoleón, Stendhal, si Napoleón cometía errores de apreciación, era por generosidad, era por exceso de confianza. Se dice que Napoleón en esta entrevista mostró más grandeza de espíritu que el mismo Alejandro. El tratado de paz fue muy moderado, y aunque Prusia perdió algunos de sus territorios, al zar no le agradó precisamente para nada, no le agradó de ninguna manera la creación de un ducado de Varsovia como consecuencia de las negociaciones, porque eso le mermaba su poder sobre Polonia. Muchos años más tarde, Napoleón, en su presidio en la isla de Santa Elena, en el Atlántico del Sur, cuando le preguntaban cuál era o cuál había sido el periodo más feliz de su vida, contestaba sin vacilar, quizás el periodo o el tiempo de la entrevista de Tilsit, porque decía: me sentía victorioso, dictaba leyes y estaba rodeado de una corte de reyes y de emperadores. Napoleón llegó de nuevo a París después de toda esta campaña y de esta entrevista el 27 de julio, prácticamente en la cumbre de su gloria, en el cenit de su gloria. El día 15 de agosto celebró su cumpleaños de una manera esplendorosa. No se festejaba solamente al héroe, se festejaba también a un soberano que los franceses hasta ese momento adoraban. Y si existía alguna oposición contra Napoleón, esa oposición estaba completamente en silencio. ¿Y cómo podría haberse manifestado si Napoleón era prácticamente el dueño y el árbitro completo de Europa? La prensa se encontraba completamente amordazada, el tribunado había sido disuelto, pero aún así, con todo el poder que detenta, Napoleón empieza a sentir una sensación de inseguridad. Él dice que el sueño es demasiado bonito, demasiado perfecto,
Dice, con tal de que dure, vale la pena. Y eso lo dice su madre, lo dice Leticia Ramolino. Y Napoleón sabe que tiene razón, pero él trata de poner todo su empeño en mantener el espíritu de la entrevista de Tilsit, en mantener los acuerdos, y le escribe al zar Alejandro: juntos acabaremos con Inglaterra, cito a André Marois, pacificaremos el mundo, pero tiene quizás la sospecha de que las bases de ese tratado, las bases de esas palabras, quizás no son muy sólidas, porque en San Petersburgo, que es la ciudad donde mora por lo general el zar de Rusia, y en Berlín, y quizás en el mismo París, se duda de que esta aventura pueda durar mucho. El mismo Napoleón lo duda también. Europa es pesada, muy grande para que un solo hombre pueda abarcarla completamente dentro de sus brazos. Surgen problemas en España y se puede decir que el imperio es un edificio inmenso, espléndidamente diseñado, construido con sólida rapidez, pero con gran rapidez, pero que tiene unas bases endebles, y esas bases endebles comienzan poco a poco a agrietarse, comienzan a minarse, y aunque Napoleón logrará conservar su poder por algunos años más, esta pequeña aparición de grietas comienza de alguna manera a minar las bases del imperio, y en alguna que otra parte comienza a resquebrajarse. Quisiera escuchar sus opiniones a este punto antes de continuar la disertación. ¿Algún comentario, alguna duda o alguna pregunta? Los escucho. Rafael. Rafael, Hilda. Bueno, yo más bien lo que me llama la atención es esta admiración entre Alejandro, sí, y Bonaparte, eh, porque son exactamente rivales, pero también son hombres poderosos. Y yo creo que todavía, a día de hoy, por ejemplo, en países latinoamericanos, la gente más poderosa en los partidos políticos tienden a pelear en los medios de comunicación y todo, pero a la larga son familia, tienen empresas juntos o se admiran entre ellos mismos porque son como otro nivel, otra jerarquía a la que no llegamos los otros. Entonces, me hizo reflexionar cómo la gente de poder se junta con la gente de poder, sean amigos o enemigos. Más que todo eso. Evidentemente, hoy soy tu enemigo, mañana soy tu amigo, dependiendo de las circunstancias. Recuerda aquella famosa máxima, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En este caso, en el momento de la entrevista de Tilsit, parecía que ambos emperadores tenían cosas en común, pero con el paso del tiempo se demostrará que Alejandro le dio la espalda a Napoleón. Y esto pues se demostrará más de una vez. De hecho, en algún momento, en otra entrevista, en otra reunión que ambos celebraron más adelante, de la cual hablaré en la clase de hoy, se muestra que ya esa unión, ese encanto que se produjo en ambos en la entrevista de Tilsit, ya se había resquebrajado un poco. Mariela, ¿alguna opinión? ¿Algún comentario? No, estoy fascinada oyendo todo, Ok, perfecto. porque son muchas las cosas que no conocía y realmente pues el ver cómo va moviéndose toda su vida y todo el entorno me fascina, lo que estoy oyendo me fascina. Y estoy tratando de ensamblarlo porque de verdad que está muy bueno. Ok, gracias. Rafael, ¿algún comentario? Rafael, ¿me escuchas? Creo que Rafael no me está escuchando. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver algunas otras cosas y sigo entonces con lo que les estaba diciendo. ¿Ok? Un segundo, ¿qué pasó por acá? Ok. Bien, después de la entrevista de Tilsit, comienzan a sucederse, como ya dije, los problemas en España. Y aquí tenemos a un personaje muy discutido, muy ambiguo de la historia, José I Bonaparte, rey de España. El ascenso al trono de José Bonaparte como rey de España es una historia de la que procederé a hablar dentro de poco.
El Imperio francés evidentemente se encuentra amenazado después de todas sus victorias, después de todas sus conquistas, después de todas sus campañas militares y de estas batallas brillantemente ganadas. Evidentemente, Napoleón había llegado al cenit de su carrera, al cenit de su poder, pero como ya lo dije, no era bien visto, no era aceptado dentro de ese círculo selecto de reyes, de monarcas, de la rancia nobleza europea, y evidentemente se le sigue considerando como un advenedizo. No es en sí el hecho de que Napoleón tenga que permanecer allí porque simplemente se ha ganado por derecho esa posición. No, él ha irrumpido, ha trastocado el sistema, lo ha violentado y evidentemente tiene que pagar un precio. El sistema continental europeo es la amenaza que se cierne sobre el imperio. El bloqueo continental perjudica a Inglaterra, que sufre un gran desempleo y ve cómo se le agotan sus reservas de oro, pero tiene efectos negativos sobre el resto de Europa. Incluso el mismo Napoleón se ve obligado a conceder algunas licencias. La nobleza rusa está furiosa, está completamente molesta porque no pueden vender su producción de madera. El principal producto de exportación de Rusia es la madera, y comienzan a llevarse a cabo importaciones y exportaciones de contrabando. Algunos puertos permanecen abiertos a escondidas a la flota inglesa, y Dinamarca, que quería formar parte de los países neutrales, recibe grandes advertencias. Suecia está de parte de Inglaterra. Portugal, que exporta vinos a los ingleses, vacila. Dice estar de parte del bloqueo, pero a escondidas también abre sus puertos a los mercantes ingleses. Napoleón destrona a la familia real portuguesa, que en ese momento es la familia de Braganza, que se había mantenido en el poder durante muchísimos años, y envía al mariscal Junot, que entre en la ciudad de Lisboa en el mismo momento que la familia de Braganza huye al Brasil, que era la máxima posesión, la gran posesión portuguesa en América en ese momento. Y esta huida de la familia de Braganza a Brasil, a las Américas, da también origen a lo que sería la familia real brasileña. Eso es una historia muy interesante, por supuesto, de la que no voy a hablar, porque si lo hacemos voy a perder muchísimo tiempo. El Brasil fue un imperio en algún momento y tuvo una familia real, pero de esto podemos hablar en otro momento. Esta es una reacción en cadena que está comenzando a ocurrir contra el imperio francés. Los estados pontificios también se niegan a cerrar sus puertos a los ingleses, y el general francés Miollis toma la ciudad de Roma y se produce, digamos, un impasse, un conflicto con el Papa. España ve con mucha desconfianza y con mucho recelo cómo las tropas de Murat se instalan en su territorio con el pretexto de atravesar el territorio de la península ibérica y ayudar a Junot, que se encuentra en campaña en Portugal contra los ingleses. Y la situación dinástica en España está complicadísima. Y sometido a la influencia de su ministro Godoy, el rey Carlos IV está desempeñando un papel lamentable, completamente lamentable, y su heredero, el príncipe de Asturias, conspira en su contra y a raíz de un motín popular sube al trono con el nombre de Fernando VII. Napoleón piensa que los españoles ante esta situación aceptarán de buena manera un rey elegido por él. Murat, que está en el escenario de los acontecimientos al mando de sus tropas, apoya esta idea y tiene la esperanza de conseguir el trono, pero Napoleón prefiere a su hermano José Bonaparte y plantea un cambio de reyes. José Bonaparte irá a Madrid como rey y Murat, Joaquín Murat, irá a Nápoles, que en ese momento era parte de la corona española, y será nombrado rey de Nápoles. Después atrae a Carlos IV y a Fernando VII a la ciudad de Bayona y los mete en la cárcel, los hace prisioneros, pero esto fue un error terrible de Napoleón. Y se equivoca completamente porque Napoleón no había logrado observar, no había logrado ver, no había logrado discernir cómo pensaba el pueblo español. Era un pueblo al que no conocía, era un pueblo al que quizás había subestimado y que representará su segundo gran fracaso militar y su primer gran fracaso político, por así decirlo, porque la situación en España mermará en gran manera a sus fuerzas militares, lo hará con el paso del tiempo, enviar más tropas a ese país y por lo tanto descuidará otros frentes europeos.
Napoleón, que sabe absolutamente tantas cosas, ignora cómo se comportan los españoles, no conoce a la sociedad española y simplemente dice que es una sociedad atrasada. ¿Por qué? Porque desde la óptica de Napoleón, desde su punto de vista, desde su pensamiento, los pueblos excesivamente religiosos son pueblos muy atrasados y España es un país que tiene demasiadas iglesias, que tiene un clero muy influyente y esto a los ojos de Napoleón, repito, los hace ver como un pueblo ignorante. Él cree que los españoles se alegrarán de verse librados de un rey ridículo, de unos frailes lunáticos y de una nobleza codiciosa. Pero esa misma religiosidad que tanto critica Napoleón del pueblo español será lo que no le permitirá comprender cómo piensan. Los españoles son un pueblo religioso, patriota hasta los tuétanos, que no teme morir ni matar y para el que el honor o para el que el honor lo es todo. José, prácticamente abandonado a sus propias fuerzas, escribe una carta tras otra a Napoleón avisándole del peligro en que se encuentra. Hacen falta muchos medios para someter a España, le escribe. Este país y este pueblo no se parecen a ningún otro. No hay un solo español dispuesto a defender mi causa. Imagínense la situación del pobre José Bonaparte como rey de España. José no miente, está diciendo absolutamente toda la verdad. España lo rechaza como a un cuerpo extraño. España lo rechaza como el sistema inmunológico de un organismo podría rechazar a un virus. Hasta este punto, algunos historiadores han llevado la comparación de la situación de José Bonaparte en España. Y se llega a un punto en el cual el clero, especialmente algunos sacerdotes, principalmente jesuitas y dominicos, organizan movimientos guerrilleros para hacer frente a las tropas francesas. Y esto es lo que produce, digamos, el primer desastre militar francés en España. Los franceses no están acostumbrados a la guerra de guerrilla. Los franceses están acostumbrados al ejército francés, veterano de Austerlitz, veterano de Jena, veterano de Ulm, veterano de Friedland, están acostumbrados a combatir a otros ejércitos, están acostumbrados a las batallas, a presentar batallas en el campo de batalla, están acostumbrados al fuego de artillería, están acostumbrados a la carga de caballería, no están acostumbrados a que un grupo de guerrilleros les dispare desde las colinas, no están acostumbrados a que un grupo de hombres salga de detrás de unos matorrales y los embosque con lanzas y con rifles. No están acostumbrados a este tipo de guerra, no están acostumbrados a ser emboscados cuando patrullan por las calles de las ciudades. Este es un tipo de guerra completamente desconocido para las tropas francesas y por esto se produce también el primer gran desastre militar español el primer gran desastre militar francés en España. La guerra de guerrillas es completamente encarnizada y en el año de 1808 se produce el desastre, el gran desastre que no es otra cosa que la capitulación de Bailén. En julio de 1808, el general Dupont, con 20.000 hombres, capitula frente a los guerrilleros españoles en Bailén. La furia de Napoleón es tan violenta como la que sintió contra Villeneuve durante la época de Boulogne, cuando la flota francesa, la flota franco-española, fue destrozada por el almirante Nelson en Trafalgar. Es comprensible que así sea, porque este desastre militar, esta derrota militar que sufre el ejército francés a manos de unos guerrilleros en una campaña como esta, en una guerra prácticamente informal, ante una serie de efectivos que no combaten de manera frontal, pone en evidencia las debilidades del ejército francés y pone en evidencia las debilidades de Napoleón. Y recordemos que Napoleón es en gran parte fuerte gracias a su ejército. Europa se da cuenta de que Napoleón es vulnerable, se da cuenta de que se le puede vencer, y se da cuenta de que Napoleón está herido y él llega a temer incluso que pueda organizarse una invasión de Francia. Pero Napoleón comienza a mover las piezas del tablero del ajedrez político europeo y trata de arreglar la situación, trata de forzar una entrevista de nuevo, esta vez nuevamente con el zar Alejandro antes de ir a España.
Una vez cubierta, por así decirlo, la retaguardia europea, podrá él personalmente encargarse con la Gran Armée de España. Es necesario, dice él, que yo esté presente para asegurar la victoria. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuál es este movimiento, el resultado de este movimiento que lleva a cabo Napoleón para lavar las heridas de la capitulación de Bailén en julio de 1808? Nada más y nada menos que la famosa entrevista o el Congreso de Erfurt, que se produce del 27 de septiembre hasta mediados de octubre de 1808. Y aquí se produce la famosa reunión entre el zar Alejandro I, los príncipes alemanes y Napoleón en Erfurt. Napoleón ha llevado consigo un séquito extraordinario. De nuevo se entrevista con el zar Alejandro y esta vez están, como ya dije, presentes también los príncipes alemanes, los príncipes de la Confederación del Rin, quienes escuchan atentamente a Napoleón hablando de su juventud, de sus tiempos de teniente de artillería, les habla del sitio de Toulon, les habla de sus campañas en Italia, les habla de sus primeros tiempos. Evidentemente, le dicen, él conoce al gran autor Goethe, máximo representante de las letras alemanas de ese tiempo, y Napoleón le dice, usted es un gran hombre, señor Goethe. Alejandro también tiene reservado un papel y lo representa a la perfección, pero en Erfurt las cosas ya no son como en Tilsit. En Erfurt las cosas han cambiado después de un poco más de un año. El emperador Alejandro sabe que Napoleón es vulnerable. El emperador Alejandro se encuentra presionado por la nobleza rusa, descontenta de la situación y de los resultados del bloqueo contra Inglaterra. Desde el punto de vista económico, también la economía rusa se ha visto golpeada al verse privada de vender sus productos en Inglaterra, y los rusos evidentemente se han visto privados, sobre todo los nobles, de recibir productos provenientes de Inglaterra. La mayoría de los productos llegan a Rusia de contrabando y evidentemente el precio de los productos de contrabando es mucho más alto. Pero lo que hay que tener en cuenta en este punto es que el espíritu de jovialidad, de camaradería, el espíritu de entendimiento que habían tenido Napoleón y Alejandro en Tilsit, año y 2 meses antes, había desaparecido completamente. El zar Alejandro intenta, bajo todo pretexto, evitar compromisos concretos. ¿Y qué es lo que hace? Aquí sucede una cosa muy, muy particular. El canciller francés, Talleyrand, aconseja personalmente al zar Alejandro no llegar a ningún acuerdo serio con Napoleón, y esta traición se debe al hecho de que Talleyrand teme a las desmesuras y a las ambiciones de Napoleón y pretende servirle tratando de darle una estabilidad, tratando de evitar que se meta en más problemas, que ya son muchos los que tiene, y Talleyrand lo sabe perfectamente. ¿Y qué es lo que trata de hacer Talleyrand a mi juicio? Aconsejándole al zar Alejandro I que no llegue a acuerdos concretos de Napoleón. Trata de ponerle límites a su emperador, trata de ponerle límites a Bonaparte, evita que se meta en más problemas, evita que se enfrasque en más guerras y en más campañas militares que lo que pueden es hacer tambalear más el imperio, su poder, y evidentemente esas situaciones pueden tener consecuencias nefastas para Francia. De la precaución de Talleyrand hay solamente un paso hacia la traición. Y muy pronto un noble, el príncipe de Benevent, dirá, esto es el principio del fin de Napoleón, esta traición de Talleyrand. Napoleón también ha decidido divorciarse de Josefina, que no puede darle hijos. Y le gustaría casarse con una de las grandes duquesas rusas, de las hermanas del zar Alejandro I. Talleyrand aprueba la negativa del zar. El zar no aceptó la propuesta de Napoleón, y a Napoleón no le queda otra que representar en este Congreso de Erfurt el papel de víctima. Su derroche de brillantez no le reportó ningún beneficio, como había sucedido en Tilsit. No hay nada más triste que una fiesta fallida. Después de su última conversación con Alejandro, permanece durante mucho tiempo cabizbajo, taciturno, cavilante, absorto en sus pensamientos, y los asuntos de España él sabe que le han costado muy caro, tanto en hombres como prestigio. La capitulación de Bailén
quizás ha herido de muerte al águila imperial francesa. Pero él dice disponer de una renta de 100.000 hombres. Una noche en París será suficiente para arreglarlo todo. Mientras Napoleón traslada sus tropas desde Alemania hasta los Pirineos para la invasión de España desde Francia, este movimiento es de suma urgencia, ya que los ingleses están intentando desembarcar en España y en Portugal. La política británica en ese momento es la de siempre: crear dificultades a los franceses a través del control del mar, adueñarse de las islas y de las colonias francesas y forzar al rival a alargar sus líneas de comunicación terrestre y atacarla en un punto que permita el abastecimiento por mar y el suministro de armas y dinero a los aliados ingleses en los determinados países de Europa. Los generales ingleses John Moore y Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, Lord Wellington, el hombre que años más tarde derrotará a Napoleón en la batalla de Waterloo, son generales excelentes. La infantería británica se considera, o dicen algunos, es la mejor de Europa, incluso mejor que la infantería de Napoleón. Afortunadamente no hay muchas como ella, y la presencia de Napoleón en el frente español y en el frente portugués es absolutamente indispensable. Pero Napoleón necesita moverse de manera rápida si quiere atajar, si quiere contener los peligros que se ciernen sobre su imperio en España. En octubre de 1808 llega a España con 160.000 hombres. Los patriotas españoles, los mismos guerrilleros que habían derrotado a las tropas francesas y habían hecho que capitulasen en Bailén, no pueden contra la gran armée francesa, y el 2 de diciembre del año de 1808, fecha fatídica para Napoleón, él entra en Madrid, repone a su hermano en el trono, suprime la Inquisición, suprime los derechos feudales, cierra muchísimos conventos y está convencido de que estas medidas lo harán popular y lo harán ganarse a las masas españolas. Y una vez más Napoleón demuestra su desconocimiento total de España, demuestra su desconocimiento total de la sociedad y del pueblo español, ya que los españoles son un pueblo eternamente rebelde. Desde París le llegan noticias de que en su ausencia Talleyrand y Fouché están en conspiración contra él. Retorna a París de la manera más rápida posible, fustiga a los rebeldes, acaba con las conspiraciones, pero no se atreve a castigarlos, no se atreve a prescindir de ellos, porque simplemente los necesita. La opinión pública francesa en ese momento se encuentra preocupada. Napoleón promete de nuevo que no habrá más guerras, pero recuerden que los países enemigos de Napoleón, las grandes monarquías europeas, Austria, Rusia, están todavía en pie. Inglaterra es un peligro latente. Rusia se está recuperando y sobre todo en Prusia, profesores y estudiantes incitan al país a liberarse de la ocupación francesa. Austria cree todavía que puede organizar un movimiento de alianzas, de coalición, que pueda acabar con los franceses. Los católicos están completamente irritados por el tratamiento que las tropas francesas que ocuparon Roma le han dado al Papa. Y en abril del año de 1809, el archiduque Carlos el archiduque Carlos de Austria ataca a las tropas francesas en Baviera. El ascenso de Napoleón, el mantenerse en el trono, es cada vez más difícil, y lo que él llama su renta de 100.000 hombres no es suficiente, porque su ejército está compuesto por hombres demasiado jóvenes o por veteranos demasiado viejos. Pese a todo, la victoria no abandona a Napoleón y entra por segunda vez en Viena. Las malas noticias, sin embargo, siguen sucediendo. Portugal está perdido definitivamente ante las tropas inglesas. España está amenazada. En Roma el Papa ha sido detenido y desterrado y trasladado de sitio en sitio en carruaje, de alguna manera, y respetando su investidura. Y a pesar de eso, Napoleón obtiene una victoria brillante en la batalla de Wagram el 6 de julio de 1809. A pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas cosas que parecen volverle la espalda a Napoleón, es capaz aún así de obtener una batalla.
el 6 de julio de 1809. El archiduque Carlos posee unos 140.000 soldados, entre los cuales tiene 18.600 efectivos de caballería y 480 cañones que se repliegan hacia Wagram, a unas 10 millas de la ciudad de Viena. Los invasores logran consolidar una cabeza de puente, los franceses logran consolidar una cabeza de puente y pasan todas sus tropas a la orilla izquierda. A pesar de eso, los austríacos se reagrupan y se enfrentan, les hacen frente. La mañana del 6 de julio, los austríacos atacan una posición francesa y empujan a las tropas del mariscal Bernadotte, futuro rey de Suecia, y la hacen retroceder. Napoleón, furioso, lo destituye por haber cedido terreno y le expulsa del ejército francés. Algunos años más tarde, el hecho de haber expulsado a Bernadotte del ejército por este desastre militar también le costará caro a Napoleón desde el punto de vista político. La próxima vez que volverán a verse en un campo de batalla, dice Napoleón, y él sabe que será así, estarán en campos opuestos. Durante todo el 6 de julio, ambos ejércitos reciben refuerzos. El ejército francés pasa a tener 170.000 soldados y el del archiduque Carlos I llega a tener 146.000 soldados. Durante el resto de la mañana de ese 6 de julio se producen ataques austríacos contra los puentes de la zona de Lobau, pero el mariscal Massena acude a reforzar las líneas francas apoyado por las baterías fortificadas que están detrás de una fortificación y detiene de alguna manera el avance de las tropas del archiduque. De nuevo, la artillería, de nuevo las baterías juegan un papel importantísimo a favor de los franceses. Y esto hace que Napoleón recupere la iniciativa y le ordena al mariscal Davout atacar el área izquierda del ejército austríaco y la hace retroceder en el transcurso de un extraordinario duelo de artillería a lo largo de un frente de nada más y nada menos que de 8 kilómetros. Se considera que este duelo de artillería fue superior al de la batalla de Friedland, que este bombardeo fue 1000 veces superior al de la batalla de Friedland, porque estamos hablando de un duelo de artillería entre los dos ejércitos, el ejército austríaco y el ejército francés. En la batalla de Friedland, recordemos que la artillería alemana prácticamente destrozó las posiciones del ejército o de la infantería rusa en los meandros del río Alén, y en este caso lo que ocurre es un duelo de artillería espantoso entre la artillería francesa y la artillería austríaca, que hace que el ejército austríaco, que la infantería austríaca se repliegue a lo largo de un frente de 8 kilómetros. Al mediodía, Bonaparte envía al mariscal francés MacDonald, un mariscal francés de origen escocés, que realiza una carga de 8.000 soldados contra el centro del ala derecha austríaca. A pesar de que la caballería francesa sufre muchísimas bajas, consigue romper las filas de los defensores y esta ruptura de las defensas austríacas resulta decisiva. Esto hace que las líneas del ejército austríaco se dividan en dos y comiencen a retirarse de manera desordenada. A pesar de ello, el archiduque Carlos reagrupa un contingente, ordena un contraataque contra la retaguardia francesa, intentando recuperar el terreno perdido, pero las tropas francesas lo rechazan. Al desenlace de la batalla, nos encontramos ante un ejército austríaco que huye hacia la región de Moravia tras haber perdido más de 30.000 hombres, de los cuales 23.000 están heridos o muertos y 7.500 son prisioneros de los franceses. Han dejado 20 cañones y 10 estandartes. En ese tiempo, capturar un estandarte del ejército enemigo se consideraba un premio extraordinario. Hay 6.000 soldados o 7.000 soldados, los historiadores no se ponen de acuerdo, austríacos dispersados, que se irán reincorporando a sus unidades en los próximos días, y entre 3.000 y 4.000 son dados por muertos o desaparecidos definitivamente. Los franceses también han tenido una gran cantidad de bajas, 43.000 hombres, de los cuales 28.000 son heridos o muertos y 10.000 desaparecidos, que se dan por fallecidos, desertores o cautivos, y han perdido esos estandartes y 20 cañones. A pesar de estas bajas, el ejército francés gana esta batalla y hace de nuevo replegarse a los austríacos. Esto le permite a Napoleón volver a entrar en la ciudad de Viena. Por lo tanto, la batalla de Wagram se considera una batalla brillante desde el punto de vista estratégico, ganada, ¿de qué manera? Ganada
desde el punto de vista del uso de la artillería. Napoleón se encuentra, a pesar de eso, en una situación particular. ¿Por qué? Porque a pesar de esta victoria y a pesar de haber puesto de nuevo pies en polvorosa a los austríacos, la alianza con Rusia está prácticamente perdida. Y habiendo derrotado a Austria, Napoleón considera que de la misma manera que logró la alianza con Rusia a través de la entrevista de Tilsit luego de la victoria de Friedland, el resultado de la batalla de Wagram podría llevarlo a establecer una alianza con el Imperio Austríaco. Él dice, si lo hice con Alejandro, ¿por qué no hacerlo con los austríacos? Si le niegan una gran duquesa, si el zar le había negado la mano de su hermana, ¿por qué no considerar a una archiduquesa austríaca? El enorme imperio francés aguarda un heredero. Napoleón, por motivo de Estado, necesita divorciarse de Josefina, de la emperatriz Josefina, que no le da hijos, que no le puede dar hijos, y no es una decisión fácil de tomar. En primer lugar, Napoleón adora a Josefina, la ama, no solo físicamente, sino, por así decirlo, también de manera social, ya que Josefina es la emperatriz ideal. Es una idea un poco extravagante, pero eso no tiene tanta importancia si tomamos en cuenta la situación en la que se encuentra Napoleón. Además está el hecho de que la emperatriz es popular, ella lo sabe y se opone completamente al divorcio. Poco a poco Fouché la convencen de que se trata de un acto exigido por la política, una prueba de la abnegación absoluta de las obligaciones de un trono hereditario, que un trono hereditario le impone al emperador un sacrificio personal a favor de los intereses del Estado. Se consuma pues el divorcio civil entre Josefina y Napoleón. Ella va a conservar aún el título de emperatriz, una pensión de 2 millones de francos y el palacio de la Malmaison como su propiedad. El único obstáculo es el matrimonio religioso que se había celebrado precipitadamente antes de la noche de la coronación, la noche antes de la coronación de Napoleón. En principio, solo el Papa tiene potestad para anular esta unión, pero está prisionero del emperador, de Napoleón, y se niega a despachar asuntos de tipo eclesiástico. Las autoridades católicas de París aceptan la sugerencia de sustituir al pontícipe y son ellas las que llevan a cabo la anulación del matrimonio religioso, alegando insuficiente representatividad eclesiástica debido al carácter clandestino de la ceremonia. Imagínense ustedes. Ya Napoleón está libre de manera forzada para contraer matrimonio y poder intentar tener un heredero. Si el emperador austríaco Francisco, el padre del archiduque Carlos, está de acuerdo, es posible que se lleve a cabo el matrimonio entre Napoleón y una archiduquesa. La casualidad de que ambos emperadores lo desean. Napoleón porque así compromete a un poderoso miembro del club de las monarquías hereditarias como aliado de la dinastía francesa, como aliado del imperio francés, y Francisco desea separar a Napoleón del zar y atraer al dueño del destino a la alianza austríaca, aunque reservándose la posibilidad de volverse contra él si su estrella comienza a oscurecerse, y en ese momento ya la estrella de Napoleón, a pesar de la victoria de Wagram, comenzaba a oscurecerse debido a los hechos de España. Esta idea de volverse contra Napoleón, a pesar de que estuviese casado con una hija del emperador Francisco, es una idea del canciller austríaco Metternich, un personaje que prácticamente será el ideólogo de la reconstrucción europea luego de que terminen las guerras napoleónicas. En el año de 1810, concretamente en febrero, Viena da el consentimiento oficial y se realiza el matrimonio entre la archiduquesa María Luisa, que tiene 18 años, y Napoleón. Él está muy contento de convertirse en miembro de la familia de Habsburgo, pero este tipo de esnovismo, este tipo de deseo de entrar en la nobleza europea, representaba la más grande debilidad de Napoleón. Napoleón había representado en su aspecto más agresivo a la revolución y prácticamente terminaba llevando a su lecho nupcial a una sobrina de María Antonieta, la esposa del rey Luis XVII, que había sido decapitado, como también había sido decapitada María Antonieta. Tenía tantos deseos de verla que salió a su encuentro en la carretera de Saint-Germain, hizo detener el coche y la llevó directamente a su habitación. Al fin y al cabo,
era su esposa. Estaba en su derecho. Y María Luisa se casó en Viena por poderes con Napoleón, que era representado con Berthier, por el general Berthier, y llegaba ya como una emperatriz. Indudablemente no era estéril porque pasado un año, el 20 de marzo de 1811, dio a Napoleón un heredero que fue conocido como Napoleón I, algunos lo llamarán el aguilucho, y fue decretado heredero del Sacro Imperio Romano Germánico y desde su nacimiento recibió el título de rey de Roma. Bueno, señores, hasta aquí mi disertación y mi intervención de hoy. Me gustaría escuchar pues sus comentarios, me gustaría escuchar pues sus opiniones y quisiera comenzar por Hilda. Hilda, ¿estás allí? Rafael, ¿tú deseas agregar algo? Luego yo. Ah, Ok, que vaya la señora Hilda entonces. ok, Hilda, te dan la palabra. No, que me parece que Bonaparte nunca dejó de ser ese ciudadano de Córcega, aunque fue emperador, porque siempre su mayor anhelo era formar parte de una élite, a pesar de que él era ya una élite por sí solo. O sea, él creó un puesto que no existía antes, pero aún así no era suficiente porque como que siempre quedaba este ciudadano de segunda, en un alma de segunda, aunque él era pues lo opuesto en el campo de batalla, lo opuesto en las negociaciones, pero siempre muestra que una persona tiene su alma, tiene sus pensamientos y sus deseos, y eso le puede costar caro y todo lo que él ya había logrado. No, es que de hecho, a mi manera de ver, lo que le cuesta a Napoleón el trono de Francia y lo que le cuesta su imperio fue evidentemente esa debilidad por querer formar parte, digamos así, de este club de privilegiados que formaban parte de la nobleza europea, o por así decirlo, del club de monarcas. Yo siempre me he preguntado qué hubiese sucedido si Napoleón, en vez de coronarse emperador, se hubiese mantenido como cónsul de Francia. Siempre he tenido esa duda. Bien, Rafael, te escucho. Bueno, igual aquí tengo una serie de apuntes que hice. Primero que nada, al menos como yo lo veo del asunto de no entender cómo funciona España, yo creo que Napoleón, ahí hizo un error de cálculo, porque si Sí. bien evidentemente España sí tenía un atraso, digamos, mayor a lo mejor que el del resto de Europa, porque tal vez las ideas ilustradas no habían penetrado tanto ahí, creo que el hecho de que él pensara que al llegar y liberar, vamos a poner, ideológicamente a España, iba a provocar que los españoles asintieran o estuviesen de acuerdo con eso. Ahí su error de él fue no hacer el cálculo de, bueno, si yo mismo estoy diciendo que España tiene un atraso ideológico, por ende, a lo mejor la mayoría de los ciudadanos que viven bajo ese atraso ideológico no se darán cuenta que viven en el atraso ideológico. Entonces, la manera en la cual poder sacarlos de ese atraso no es llegar, invadir su país y decirles, miren, he venido a liberarlos, porque ellos no se van a dar cuenta o no te van, que lo estás haciendo por esa razón, o no te van a ver de esa manera. Y él creyó que sí, ¿no? Entonces, ahí fue una contradicción consigo mismo, ¿no? O tal vez no terminar la ecuación completa de su, digamos, de su juicio sobre el atraso de España, y pues le costó caro, ¿no? Porque los españoles, ellos de verdad creían que vivían en la mejor de las naciones y no se daban cuenta tal vez de las otras ideas que había detrás de los Pirineos, y pues ellos estaban a favor de su sistema, ¿no? A favor de sus iglesias, a favor de su religión, a favor de la Inquisición y demás. Entonces, ese error pues le costó. Y también yo creo aquí que sin saberlo, Napoleón con su error de España terminó, bueno, este es de los grandes personajes que hasta sin querer hacen historia, ¿no? Terminó generando lo que sería la antesala para la liberación de América y sin Exactamente, saberlo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, porque la invasión a España terminó, bueno, al menos en México, yo la verdad desconozco cómo ocurrió en el resto de los virreinatos, pero aquí, de hecho, cuando Miguel Hidalgo, que fue el líder de la Ujú. insurgencia aquí bueno, en lo que era Nueva España, él en sus proclamas, él no dijo viva México como país independiente, no, él de hecho dijo viva Fernando VII. ¿Por qué? Porque la alianza no estaba hacia el grupo invasor que gobernaba en España ahora, sino hacia España misma. Entonces, ya luego evolucionó con otros insurgentes, ahora sí hacia digamos, un espíritu independentista global, ¿no? Pero en su inicio no fue así. Entonces, él sin saberlo terminó generando la independencia de todo un continente, ¿no? Exactamente. Hay un detalle, antes de que continúe, Rafael, que quiero
quiero acotarte que acá sucedió lo mismo en Venezuela. Acá nosotros formábamos parte del virreinato de la Nueva Granada, que tenía su sede en Santa Fe de Bogotá, actual Colombia. Y acá en la Capitanía General de Venezuela se creó lo que se llamó la Junta Preservadora de los Derechos de Fernando VII, imagínate tú, contra el capitán general, que en ese momento era Vicente Emparan, que representaba al gobierno o al reinado de José Bonaparte, y a Emparan se le acusaba dentro de la nobleza venezolana de aquel tiempo de ser afrancesado. Y debido al derrocamiento de Fernando VII y a la prisión de Carlos IV y Fernando VII, se crea esta Junta Preservadora de los Derechos de Fernando VII, que es organizada por la nobleza venezolana por dos motivos. El primero, sí, por rebelarse un poco contra la corona española, contra el que ellos consideraban un usurpador, que era José Bonaparte, y el segundo, porque ellos deseaban la independencia de España para poder comerciar el producto principal de la Capitanía General, que era el cacao. ¿Por qué? Porque por ley ellos se veían obligados a vendérselos a los españoles, a la colonia, a la metrópoli española, pero los contrabandistas franceses y los contrabandistas ingleses les pagaban el cacao a un precio 3 y 4 veces mayor del cual se lo pagaban los españoles. Y eso es lo que lleva de algún momento a crear esa Junta Preservadora de los Derechos de Fernando VII, que a la postre será el origen de la independencia de Venezuela. Es también un movimiento que surge contra José Bonaparte, y eso es lo que nos lleva entonces a esta situación de que Bonaparte, de alguna manera, con lo que hizo en España, fue el artífice del origen de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Completamente de acuerdo contigo. ¿Alguna otra cosa que agregar, Rafael? Sí, aquí, bueno, en realidad no es un comentario totalmente mío, sino más bien un tema que, pues, que quería traer a la mesa. Yo una vez vi un video donde se hacía una suerte de juicio de los errores tácticos de Napoleón y ahí, por ejemplo, lo mencionaba como un error, ¿no? Pero pues yo creo que ahí podría estar sujeto a discusión, aunque pues por el resultado en el que terminó teniendo tal vez sí se le pueda considerar así, que Napoleón cuando decide poner a su círculo íntimo, a su hermano en este caso como jefe del trono español y a otro, por ejemplo, en Nápoles y demás, ahí se mencionaba como o error táctico, que él al instaurarlos como jefes de esos estados, como no acabó, digamos, con la imagen de los jefes que ya eran jefes de estado ahí, es decir, él instaura como rey a su hermano, pero el rey legítimo de España seguía estando vivo. Entonces mencionaba que el haberlos dejados vivos mantuvo la imagen de lealtad hacia esos individuos y por tanto su imagen o la imagen de su imperio nunca, digamos, caló en la vida pública de esos países. Ahí yo creo que él no quiso ser sanguinario y por eso pues no los asesinó, ¿no? Él, digamos, tampoco se iba a comportar de esa manera tal vez tan déspota, pero pues ahí no sé, cabría la discusión de decir qué hubiera pasado si sí lo hubiera hecho, porque le hubiera resultado también a lo mejor contraproducente, ¿no? Yo creo que Pues no hubiese, sé, es sí, un tema. yo creo que hubiese sido más contraproducente incluso, Sí, que hubiese representado esto, es una manera hipotética de ver la situación desde una perspectiva histórica, porque no lo podemos saber, pero yo creo que el asesinato de Carlos IV y de Fernando VII simplemente hubiese devenido en una rebelión mucho más grande que la que ocurrió de los guerrilleros que a la postre obligaron a las tropas francesas a capitular en Bailén. Creo que sí hubiese sido esto de verdad una cosa que o hubiese acabado completamente con el ejército francés o el ejército francés hubiese suprimido a sangre y fuego esa rebelión y hubiese dominado completamente España. Cabe pensar en ambos escenarios, ¿no? sí, sí, por eso lo quería comentar, porque dije, es un tema, la verdad, pues totalmente hipotético, ¿no? Pero interesante, al fin y al cabo, de qué hubiera pasado si él tomaba la decisión, pues, total, digamos, de decir, no, aquí soy yo y ustedes muéranse porque yo he llegado a instaurar mi gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el asunto con España. Ahora, en general, yo me parece que hace 2 clases yo hice el comentario de que al menos yo en este momento, con tantos frentes abiertos de Napoleón en tantos sitios distintos, yo sí creo que ahí él hubiera, bueno, aquí cabe volver a Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo decía que el gobernante tiene que actuar tanto como león, que eso a Napoleón le encantaba actuar así, como zorro, es decir, saber poder jugar el tablero y la diplomacia y encantar y demás, ¿no? Y también lo que pues no se puede resolver con violencia, que se resuelva por medio de la diplomacia, ¿no?
Y aquí yo creo que Napoleón, cuando intentó jugar ese tablero de diplomacias, ya se había enemistado tanto con tantos imperios que ya no le resultó, ¿no? Porque ya a lo mejor estaban guardadas demasiadas tensiones entre los países y ya pues ellos dijeron, pues sí, a lo mejor por un rato seré diplomático contigo, como el zar Alejandro, pero después te voy a invadir apenas tenga la oportunidad. Entonces, no sé, también ese es otro cuestionamiento, ¿no? De qué hubiera pasado si Napoleón desde el inicio hubiese movido ficha de tablero diplomático por toda Europa y también no se hubiese ensañado tanto con Inglaterra, porque yo creo que ese capricho que él sentía de quiero acabar con Inglaterra a como dé lugar, se hizo la enemistad de los demás países hacia él, no hacia Inglaterra, que era su propósito, ¿no? Entonces, tal vez ahí jugaron, no sé, demasiadas cosas en las cuales a lo mejor un toque de diplomacia o un toque de alianza hubiese sido mejor que de plano la guerra y la ferocidad como él lo hizo. Exacto, yo pienso que uno de los grandes errores de Napoleón fue no haber tratado de ganarse la amistad de Fox, que fue el sustituto de William Pitt, el joven, después que Pitt fue defenestrado del gobierno, ¿no? Y Fox tomó el control del gobierno británico y al tener mayoría en el parlamento, Napoleón no trató bajo ningún concepto de ganarse la amistad del primer ministro británico ni del parlamento. Esto por un lado, si tomamos en cuenta además de que los banqueros británicos eran una fuerza de decisión muy fuerte en ese momento en Europa y que inundaron Europa de dinero británico y compraron alianzas y compraron voluntades para hacerle la contra a Napoleón. Yo creo que el hecho de haber buscado una alianza con Gran Bretaña y haber logrado en algún momento algún tratado o una paz, digamos, sobre todo posterior al año de 1804, en el momento de mayor esplendor de Napoleón, o sea, en el momento de Austerlitz, de su primera gran campaña en Europa Central, quizás si hubiese buscado en ese momento la amistad de Inglaterra y se lo hubiese granjeado, aunque fuese por un tiempo, quizás los destinos hubiesen sido distintos, porque Napoleón se cansó de derrotar a los rusos, se cansó de derrotar a los austríacos, se cansó de derrotar a los prusianos, pero no pudo nunca con los ingleses. Y toda esta situación comienza en los años de 1808 y 1809. Este movimiento de los países de Europa contra Napoleón comienza de manera abierta en ese momento. ¿Por qué? Porque ya hay tropas inglesas en Portugal, y esas tropas con el tiempo penetrarán en España y esas tropas desembarcarán con el tiempo en otros puertos y en otros sitios de Europa, y a la postre serán estas tropas las que den al traste con el imperio napoleónico después del desastre de Rusia que comenzaremos a ver en la próxima clase. Muy bien, señores, por hoy es todo. Gracias por su atención. Espero verlos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, Rafael. Gracias, Hilda. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Los veo en la próxima clase. Gracias por haber estado presentes. ¿Okay? Hasta luego, maestro. Buenas noches. Buenas noches.